Entre la hierba y los arbustos encontraron una zona pisoteada y tan empapada de sangre que varios de los hombres tuvieron que apartarse para vomitar el desayuno. También encontraron el resto del camisón de Cora, y Howie, que hasta entonces había demostrado una entereza admirable, se abrazó a su padre y estuvo a punto de desmayarse. En aquel punto los perros de Bobo Merchant tuvieron el primer desacuerdo del día. Había 6 en total, 2 sabuesos, 2 zorreros y un par de esos híbridos similares a los terrier que los sureños de la frontera llaman cazamapaches. Estos últimos querían ir hacia el noroeste, río arriba, en tanto que el resto apuntaba en la dirección opuesta, hacia el sudeste. Las correas se entrelazaron, se enredaron, y aunque los periódicos no decían nada al respecto, imagino las maldiciones que les habrá echado Bobo mientras usaba las manos. Sin duda su parte más educada, para restituir el orden. En tiempos tuve oportunidad de conocer a varios cazadores, y según mi experiencia, son una raza aparte. Bobo reorganizó la jauría e hizo que los perros olfatearan los restos del camisón de Cora, como para recordarles lo que hacían allí un día en que la temperatura debía de aproximarse a los 40 grados, y los buitres volaban en círculos sobre la cuadrilla. Por fin los cazamapaches se pusieron de acuerdo con el resto de los sabuesos, y todos corrieron río abajo, ladrando. 10 minutos después los hombres se detuvieron al oír algo más que el ladrido de los perros. Eran unos aullidos que ningún perro puede emitir, ni siquiera en plena agonía. Un sonido que ninguno de los integrantes de la cuadrilla había oído jamás, aunque de inmediato supieron que salía de la garganta de un hombre. Eso dijeron y yo les creo. Supongo que yo también lo habría reconocido, porque he oído a algunos hombres chillar así de camino a la silla eléctrica. No todos lo hacen. La mayoría conservan la compostura y marchan en silencio, o hacen bromas como si fueran de excursión al campo. Pero unos pocos gritan, casi siempre aquellos que creen en el infierno y saben que éste les aguarda al final del pasillo de la muerte. Bobo volvió a reunir a los perros. Eran animales caros y no estaba dispuesto a perderlos a manos de un psicópata que aullaba y gemía de aquel modo. El resto de la cuadrilla cargó las armas y las empuñó. Aquel grito los había sobresaltado, haciendo que el sudor de las axilas y de la espalda pareciera agua helada. Cuando los hombres sufren una impresión semejante, necesitan un jefe que los guíe para seguir adelante. Y Maggie tomó el mando. Encabezó la marcha resueltamente, aunque supongo que en aquel momento no se sentía muy resuelto. Hacia un grupo de alisos que se alzaban a la derecha del bosque, mientras el resto de la cuadrilla lo seguía a unos 5 pasos. Se detuvo solo una vez para indicar al hombre más corpulento del grupo, Sam Hollis, que no se apartara de Close Detrick. Al otro lado de los alisos había un claro que se extendía hacia la derecha del bosque. A la izquierda estaba la larga y suave cuesta de la ribera. Todos se detuvieron como paralizados por un rayo. Supongo que todos ellos habrían dado cualquier cosa por evitarse aquella escena, que ninguno podría olvidar. Era la clase de pesadilla descarnada y casi humeante bajo el sol, que acecha detrás de los velos de la sencilla vida cotidiana. Con cenas en la iglesia, paseos por el campo, trabajo honrado y besos amorosos en la cama. Todo hombre lleva consigo su calavera, y puedo asegurarles que en un momento u otro de su vida se vuelve visible. Aquel día la vieron,
Estos hombres reconocieron la truculenta mueca que se oculta detrás de una sonrisa. Sentado a la orilla del río, con el overol de trabajo manchado de sangre, se hallaba el hombre más grande que hubieran visto en su vida. John Coffey. Sus enormes pies de dedos aplastados estaban descalzos. Llevaba un descolorido pañuelo rojo atado a la cabeza, similar al que se ponen las mujeres del campo para ir a la iglesia, y estaba envuelto en una nube de mosquitos. En cada brazo apretaba el cuerpo sin vida de una niña. Las cabelleras rubias, antes rizadas y claras como la pelusilla del diente de león, ahora estaban enmarañadas y teñidas de rojo. El hombre que la sostenía en brazos aullaba al cielo como una vaca enajenada, con las oscuras mejillas surcadas de lágrimas y la cara contraída en una monstruosa mueca de dolor. Respiraba hondo, tanto como le permitían los tirantes de su overol de trabajo, y luego soltaba el aire con fuerza junto a otro escalofriante chillido. Con frecuencia leemos en los periódicos que el asesino no dio muestras de arrepentimiento. Pero en este caso no fue así. John Coffey estaba destrozado por lo que había hecho, pero él sobreviviría y las niñas no. En el caso de las gemelas, los destrozos no eran una metáfora. Más tarde nadie sería capaz de recordar cuánto tiempo habían permanecido allí, contemplando al hombre que aullaba y a la vez miraba más allá de las aguas tranquilas. Un tren que rugía a toda velocidad en dirección al viaducto que cruzaba el río. Permanecieron así durante 1 hora o quizá una eternidad, y sin embargo el tren no se movió, sino que continuó rugiendo en el mismo sitio como un niño con una rabieta, con un berrinche. Ni el sol se escondió detrás de una nube para borrar aquella horrible escena de sus ojos. Seguía allí, delante de ellos, tan real como una mordedura de perro. El negro se mecía hacia adelante y hacia atrás, y Cora y Kate se mecían con él, como muñecas rubias en los brazos de un gigante. Los músculos manchados de sangre de los enormes brazos desnudos se contraían y relajaban. Se contraían y relajaban. Se contraían y relajaban. Klaus Dietrich rompió la calma, gritando a voz en cuello. Se arrojó sobre el monstruo que había violado y matado a sus hijas. Sam Hollins sabía qué debía hacer, e intentó hacerlo. Era 12 centímetros más alto que Klaus y pesaba al menos 30 kilos más que él. Pero Klaus se escabulló de entre sus brazos. Cruzó el claro corriendo y le dio una patada en la cabeza a John Coffey. Su bota manchada de leche agria ya, a causa del calor, dio contra la sien izquierda de Coffey. Pero el hombretón no pareció inmutarse. Siguió allí sentado, meciéndose y mirando más allá del río. Tal como lo imagino, podría haber sido una estampa del sermón de Pentecostés, el leal seguidor de la cruz, con la vista fija en la tierra prometida. Aunque naturalmente le sobraban los cadáveres. Se necesitaron 4 hombres para separar de John Coffey al histérico granjero, y no sé cuántos golpes habrá recibido aquel antes de que lo consiguieran. Pero al gigantesco negro no pareció importarle. Seguía meciéndose y mirando el río. En cuanto a Dietrich, pareció perder toda la fuerza apenas lo separaron, como si el negro despidiese una extraña corriente galvánica. Tendrán que perdonarme, pero no puedo evitar que mis metáforas sigan aludiendo a la electricidad. Y cuando por fin se interrumpió el contacto entre Dietrich y esa fuente de energía, el pobre quedó tan débil como un hombre que sale despedido al tocar un cable pelado. Se sentó en la orilla con las piernas abiertas y las manos en la cara.
sollozando. Hobby se acercó a él y se abrazaron con las cabezas juntas. Dos hombres los vigilaban mientras el resto formaba un círculo alrededor del negro, que seguía meciéndose y gimoteando, apuntándole con sus rifles. Coffee aún no parecía haberse dado cuenta de la presencia de los demás. Maggie dio un paso al frente, se apoyó con nerviosismo en una pierna y luego en la otra, y finalmente se agachó. «Señor», dijo, y Coffee cayó de inmediato. Maggie lo miró a los ojos, rojos a causa del llanto, de donde seguían manando lágrimas, como si alguien hubiera dejado un grifo abierto en su interior. A pesar de los sollozos, aquellos ojos tenían una expresión inmutable, distante y serena. Pensé que eran los ojos más raros que había visto en mi vida, y al parecer, Maggie compartía mi opinión. Eran como los ojos de un animal que nunca había visto un hombre. Le dijo a un periodista poco antes del juicio. «¿Me oye, señor?», preguntó Maggie. Coffee asintió lentamente con la cabeza. Seguía abrazando a sus atroces muñecas, que por tener la barbilla pegada al pecho, no mostraban la cara. Esa fue tal vez la única gracia que Dios decidió conceder aquel día a los hombres de la cuadrilla. «¿Cómo se llama?», preguntó Maggie. John Coffey respondió con voz apagada, pastosa por las lágrimas. «Como café, aunque no se escribe igual». Maggie asintió y luego señaló con el pulgar el bolsillo abultado del overol de trabajo de Coffey. Maggie temió que llevara un arma, aunque un hombre tan grande como él no necesitaba un arma para cometer semejante atrocidad. «¿Qué tiene ahí, John Coffey? ¿Es un arma? ¿Una pistola?» «No, señor», susurró el negro, con aquellos extraños ojos, en apariencia angustiados y llenos de lágrimas, pero distantes y serenos en el fondo, como si el verdadero John Coffey estuviera en otro sitio, mirando un paisaje donde no hubiera que preocuparse de niñas asesinadas. Fijos en el agente Maggie. «Es mi almuerzo». «¿Con qué el almuerzo, preguntó Maggie. Coffey asintió y volvió a decir: «Sí, señor». Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas y los mocos le colgaban de la nariz. «¿Y de dónde saca un tipo como tú su almuerzo, John Coffey?», añadió Maggie intentando mantener la calma, aunque ya empezaba a oler a las niñas y veía las moscas recreándose en los sitios empapados de sangre. Más tarde diría que lo peor era el pelo, aunque este detalle no apareció en los periódicos porque era demasiado morboso para que lo leyeran las familias. No, me lo contó el periodista que escribió el artículo y a quien conocí más tarde. Cuando John Coffey se convirtió en una obsesión para mí, Maggie le contó al periodista que el cabello rubio de las gemelas ya no era rubio, sino color caoba. La sangre se había extendido a las mejillas, como si el pelo hubiera sido teñido con un tinte barato. Y no se necesitaba ser médico para saber que aquellas poderosas manazas habían reventado los frágiles cráneos de las niñas, golpeando el uno contra el otro. Probablemente lloraron y Coffey quiso hacerlas callar. Si las niñas habían tenido suerte, aquello habría ocurrido antes de la violación. Semejante escena impediría razonar a cualquier hombre, incluso a uno tan decidido a cumplir con su deber como el agente Maggie.
y la dificultad para razonar podía inducir a errores, o incluso a derramar más sangre. McGee respiró hondo e intentó calmarse. Al menos se lo propuso. Bueno, señor, estúpido de mí, no lo recuerdo con claridad, dijo Coffee con la voz quebrada por las lágrimas. Pero es un pequeño almuerzo. Emparedados y creo que unos cuantos pepinillos. Si no le importa, me gustaría echarle un vistazo, dijo McGee. Pero no se mueva, John Coffey. Le apuntan suficientes armas como para hacerlo desaparecer de cintura para arriba si mueve un solo dedo. Coffey volvió la cabeza hacia el río y permaneció inmóvil mientras McGee le revisaba el bolsillo del overol y sacaba un paquete de papel de periódico atado con una cuerda de carnicero. McGee rompió la cuerda y abrió el paquete, aunque a esas alturas estaba seguro de que contenía lo que Coffey aseguraba. Su almuerzo. Había un emparedado de tocino y tomate, un bizcocho relleno de jalea y un pepinillo envuelto en una página de tiras cómicas que McGee fue incapaz de identificar. No había salchichas. Bowser había dado cuenta de las salchichas del almuerzo de Coffey. McGee entregó el paquete a uno de sus hombres sin quitarle los ojos de encima a Coffey. Estaba demasiado cerca del grandulón para permitirse desviar la atención de él un solo segundo. El almuerzo, envuelto y atado otra vez, acabó en la mochila de Bobo, donde llevaba comida para los perros, y seguramente algún anzuelo para pescar. No se presentó como prueba en el juicio, aunque se mostraron fotografías. Por rápida que fuera la justicia en aquel rincón del mundo, un emparedado de tocino y tomate se pudre más deprisa. —¿Qué ha ocurrido, John Coffey? —preguntó McGee en voz baja y ansiosa. —¿Quiere contármelo? Entonces Coffey dijo a McGee y a los demás lo mismo que a mí, las mismas palabras que repitió el fiscal al terminar su alegato en el juicio. —No pude evitarlo —susurró con las niñas violadas y asesinadas desnudas entre sus brazos, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. —Lo intenté, pero era demasiado tarde. —Queda arrestado por asesinato —dijo el agente McGee, y a continuación escupió en la cara del negro. El jurado deliberó apenas 45 minutos, el tiempo suficiente para almorzar. Me pregunto si tuvieron estómago para hacerlo. 5. Como supondrán, no descubrí todo aquello durante una única y calurosa tarde de octubre en la sofocante biblioteca de la prisión, leyendo una pila de periódicos guardados en una caja de naranjas. Pero aquel día averigüé lo suficiente para pasar la noche prácticamente en vela. Cuando mi esposa se levantó a las 2 de la madrugada y me encontró sentado en la cocina, bebiendo leche y liándome un cigarro, me preguntó qué me pasaba, y le conté una de las poquísimas mentiras que le diría en 43 años de matrimonio. Dije que había tenido otra discusión con Percy Wetmore. Era cierto, por supuesto, pero no estaba allí sentado tan tarde por ese motivo. Por lo general era capaz de dejar los problemas con Percy Wetmore en el despacho. Bueno, olvida esa manzana podrida y vuelve a la cama, dijo. Tengo algo que te ayudará a dormir, y si lo quieres es todo tuyo. Suena bien, dije. Pero será mejor que lo dejemos. Tengo una infección ahí abajo y prefiero no contagiártela. ¿Ahí abajo?
Arqueé una ceja. Supongo que habrás topado con la puta equivocada, la última vez que estuviste en Baton Rouge. Yo nunca había estado en Baton Rouge y jamás había tocado a una puta, y ambos lo sabíamos. No es más que una infección de orina, expliqué. Mi madre decía que los hombres se contagian por mear cuando sopla viento del norte. Tu madre también solía quedarse todo el día encerrada si volcaba un poco de sal, recordó mi esposa. El doctor Sadler. De eso nada, la atajé, levantando la mano. Querrá que tome sulfamidas y me pasaré la semana vomitando en todos los rincones del despacho. Ya se pasará, pero mientras tanto, creo que será mejor que Caperucita y el lobo no salgan a jugar al bosque. Me besó en la frente, justo encima de la ceja izquierda, cosa que siempre me ponía la carne de gallina, y Janice lo sabía. Pobrecillo, como si no tuvieras bastante con lo de Percy Wetmore. Ven pronto a la cama. Lo hice, pero antes salí al patio trasero a vaciar la vejiga, no sin comprobar la dirección del viento mojando el pulgar con saliva. Rara vez olvidamos lo que nuestros padres nos enseñan de pequeños. Por estúpido que sea, mear al aire libre es uno de los placeres del campo, que siempre olvidan mencionar los poetas, aunque puedo asegurarles que aquella noche no fue ningún placer. La orina me quemaba como una brasa ardiente. Sin embargo, tenía la impresión de que por la tarde había sido más doloroso, y sabía que un par de días antes había sido aún peor. Tenía la esperanza de que tal vez estuviera empezando a curarme, aunque nunca tuve una esperanza menos fundada. Nadie me había dicho que en ocasiones una bacteria atrapada en aquel sitio húmedo y cálido se toma un día o dos de descanso antes de atacar con mayor ferocidad. Me habría sorprendido que me lo dijeran, y me habría sorprendido aún más que me dijeran que 15 o 20 años más tarde habría unas píldoras que curaban aquella clase de infección en tiempo récord, y que aunque esas píldoras provocaban náuseas o diarrea, casi nunca lo hacían vomitar, a uno como las pastillas de sulfamida del doctor Sadler. En 1932, uno no podía hacer mucho más que esperar e intentar olvidar la sensación de que alguien te había echado gasolina dentro de la polla, y luego había encendido una cerilla. Terminé la leche, volví a la habitación y por fin conseguí dormir. Soñé con niñas de sonrisa tímida y cabello ensangrentado. 6. A la mañana siguiente había una nota en mi escritorio, pidiéndome que pasara por la oficina del alcalde lo antes posible. Sabía de qué se trataba. Había reglas tácitas pero importantes, y el día anterior las había pasado por alto, de modo que propuse la visita todo lo que pude, como acudir al médico para solucionar mi problema de vejiga, supongo. Siempre he creído que la filosofía del cuanto antes mejor está sobrevalorada. La cuestión es que no me di ninguna prisa para ir a ver al alcaide Morse. Me quité la chaqueta de lana del uniforme, la colgué en el respaldo de la silla y encendí el ventilador. Era otro día caluroso. Luego me senté y estudié el informe nocturno de Brutus Howell. No había motivo para alarmarse. Delacroix había llorado un rato, como hacía casi todas las noches, aunque estoy seguro de que más por sí mismo que por la gente que había quemado viva. Y luego había sacado a Cascabel, el ratón, de la caja de cigarros donde pasaba la noche. Eso lo había calmado, y había dormido como un niño el resto de la noche. Cascabel seguramente la habría pasado sentado sobre el estómago de Delacroix, con la cola enrollada y los ojos muy abiertos. Era como si Dios hubiera decidido que Delacroix necesitaba un ángel de la guarda, aunque en su infinita sabiduría
Había considerado que solo un ratón podía cumplir esa función con una rata. Podía cumplir esa función con una rata como nuestro homicida de Luisiana. Naturalmente nada de aquello apareció en el informe de Brutal, pero yo había hecho suficientes turnos de noche para llenar los espacios entre líneas. Había una nota breve sobre Coffee. Permaneció despierto, callado, aunque puede que haya llorado un poco. Intenté entablar conversación, pero después de recibir unos cuantos gruñidos por respuesta me di por vencido. Quizá Paul o Harry tengan más suerte. En realidad, entablar conversación era nuestra principal misión. Entonces no lo sabía, pero ahora que lo veo desde la perspectiva de esta extraña vejez, supongo que la vejez siempre parece extraña a quien tiene que sufrirla. Comprendo que era así, y también comprendo por qué no me daba cuenta de ello entonces. Era demasiado importante para nosotros, tan vital como respirar. No era preciso que los guardias temporales supieran entablar conversación, pero era fundamental para mí y para Harry, Brutal y Dean. Por eso Percy Wetmore era un desastre. Los presos lo detestaban, los guardias lo detestaban. Creo que todo el mundo lo odiaba excepto sus contactos políticos, y quizás su madre. Era como una dosis de arsénico espolvoreado sobre una tarta de bodas, y supe desde el principio que causaría problemas. Percy era un accidente que espera el momento oportuno para producirse. En aquel tiempo el resto de nosotros nos habríamos reído de la idea de que más que carceleros éramos psiquiatras de los condenados. Una parte de mí todavía se ríe de esa idea, pero entonces sabíamos que debíamos entablar conversación y que sin ella la mayoría de los hombres que tenían que sentarse en la silla acababan volviéndose locos. Apunté la sugerencia de hablar con John Coffey, o al menos intentarlo, al pie del informe de Brutal, y luego leí una nota de Curtis Anderson, el ayudante del alcalde. Decía que muy pronto llegaría la fe de Edward de la Croix. Anderson se equivocaba. El nombre del condenado era Edward de la Croix. Las siglas FDE significaban fecha de ejecución. Y según aquella nota, el pequeño francés recorrería el pasillo de la muerte antes de Halloween. Anderson calculaba que el 27 de octubre, y sus cálculos casi siempre eran exactos. Pero antes de aquello recibiríamos a un nuevo residente, llamado William Wharton. Es lo que llamarías un chico travieso, había escrito Curtis con su letra inclinada hacia la izquierda y algo remilgada. Salvaje y orgulloso de serlo. Ha vagado por todo el estado durante el último año y por fin la ha hecho gorda. Mató a 3 personas en atraco a mano armada, una de ellas una mujer embarazada, y a una cuarta, mientras huía. Un agente del estado. Lo único que le faltó fue cargarse a una monja y a un ciego. Sonreí al leer eso último. Wharton tiene 19 años y lleva tatuado a Billy the Kid en el antebrazo izquierdo. Creo, o mejor dicho, estoy seguro, de que tendrás que azotarlo un par de veces. Pero ten cuidado al hacerlo. Al tipo no le importa nada. Había subrayado la última frase y por fin concluía. Además, es probable que consiga un indulto. Ha interpuesto una apelación y tiene a su favor que es menor de edad. De modo que un muchacho salvaje que esperaba una apelación iba a pasar una temporada con nosotros. Genial.
De repente el día me pareció más caluroso y no pude seguir postergando la visita al alcalde Moores. Durante mis años de carcelero en Cod Mountain, estuve a las órdenes de 3 alcaldes, y Hal Moores fue el mejor. Con mucho, honrado, directo, carecía del rudimentario ingenio de Corey Sanderson, pero tenía la suficiente habilidad política para mantener su cargo durante aquellos años nefastos y la integridad necesaria para no dejarse seducir por los tripicheos. No ascendería de rango, pero no parecía importarle. En aquel entonces tendría 58 o 59 años, y una cara de sabueso llena de arrugas con la que Bobo Marchand seguramente se habría sentido familiarizado. Tenía el cabello blanco y las manos temblorosas como si hubiera sufrido alguna clase de parálisis. Pero era un tipo fuerte. Un año antes, cuando un recluso lo había atacado con una astilla arrancada de una caja, Moores había mantenido la calma. Había tomado al rebelde por la muñeca y se la había retorcido con tal fuerza que los huesos crujieron como unas ramitas que crepitan en el fuego. El recluso se había arrodillado y había empezado a llamar a su madre. «No soy tu madre», le había dicho Moores, «pero si lo fuera, me recogería la falda, te mostraría el agujero por donde te parí y te mearía encima». Cuando entré en su despacho, hizo ademán de levantarse, pero le indiqué con un gesto que siguiera sentado. Tomé asiento frente a él, y lo primero que hice fue preguntarle por su esposa, aunque en nuestra tierra esas cosas se preguntan de otro modo. «¿Cómo está su preciosa chica?», dije, como si Melinda tuviera 17 veranos en lugar de 62 o 63. Mi preocupación era sincera, pues su esposa era la clase de mujer a la que podría haber amado y con la que podría haberme casado si nuestros caminos se hubieran cruzado. Pero tampoco me importaba distraerlo del verdadero motivo de mi visita. Moores suspiró. «No muy bien, Paul, no muy bien. ¿Más dolores de cabeza?» «Esta semana solo ha padecido uno, pero fue el peor de su vida. La tuvo en cama casi todo el día, y ahora siente una extraña debilidad en la mano derecha». Levantó su propia diestra, salpicada de manchas seniles. Ambos la miramos temblar unos segundos sobre el escritorio. Luego la bajó.